Hola seres, bienvenidos. En esta ocasión os voy a hablar de un artista patrio que la verdad yo lo leí en alguna revista de vez en cuando y siempre me ha atraído su arte, siempre he tenido ese gusto por este hombre, siempre me ha gustado mucho, mucho. Eh, ¿De quién estoy hablando? Porque ahora ECC está reeditando toda su obra, está haciendo una colección de este autor, que es Fernando de Felipe. Bueno, este es el número 2, este es el número uno, Nacido Salvaje, que está recopilando toda su etapa, que tampoco es una etapa muy extensa, pero es muy rica. Es una persona que hizo mucho por la industria, aunque no se valora, como siempre suele pasar en estos casos, y bueno, y se tienen que buscar la vida por otros derroteros. Pero cuando trabajó en la industria y en las revistas de Two Time y en Creepy y de esto, pues creó unas obras pilares que deberían de haber sido cenitales en nuestro cómic, que deberíamos haber querido mucho más, aunque se ha querido, lo que es. Porque este hombre que bebía de los grandes clásicos como es Watchmen y como es el señor Frank Miller con Dark Knight, nos cuenta la historia desde su punto narrativo con su Oscar Ibar, que era el guionista de los dos primeros álbumes al menos. Luego hay una separación y con El hombre que ríe de esto pues tiene otro guionista. Y bueno, si queréis saber más de Fernando de Felipe y de esto, hay un par de entrevistas, aunque en un futuro próximo ha anunciado que saldrá una tercera entrevista a Fernando de Felipe. Es en Comics 21. Si no seguís ese canal, os lo recomiendo porque es cultura a tope del cómic. Ahí encontraréis entrevistas muy buenas con Marcos Ordóñez a la cabeza y Vía Moebius, que es donde él graba estos youtubers, donde os habla y donde hace las entrevistas, porque el hombre trabajó en la industria en la época y conoce a Fernando de Felipe y conoce a esta gente y son entrevistas muy amenas, muy directas y también nos trae entrevistas de la época que la verdad es que son muy buenas y son un hito de nuestra historia del cómic y deberíais de seguirlo. Bueno, dicho esto de hablar de Comics 21 y de Marcos Ordóñez, os digo, Nacido Salvaje. Pues Vietnam. eh, ¿De qué nos habla? Pues nos habla bastante del estrés postraumático que tenían, pues, esta gente que volvía de la guerra y era pues despreciada y lo típico, que se creen que todavía están guerreando y la verdad es que hay escenas muy crudas. Estoy mirándolo para no sacar nada aquí que joda un poco la experiencia. Puede ser, esto es como la portada del disco tan famoso, ¿no? Y bueno, pues escenas de la gente que volvía de estas situaciones de guerra y la verdad es que pues que no están muy bien. La mayoría la lían, la mayoría se deprimen, acaban suicidándose, haciendo actos aberrantes como violaciones y historias así que mola mucho. Hay muchos que se creen, la portada ya indica mucho de lo que va, con un McDonald's ahí, el hombre, como veis, pues se cree, o con las orejas ahí colgando, pues ¿de quién? O sea, es que aquí hay soldado universal, ¿no? Un poco ese rollo. Aquí hay un... Y el contraportada pues también nos indica, ¿no?
pues, la locura que es la guerra y lo mal que trataba a esta gente. Y pues con ADN es mm, más ciencia ficción. Aquí mezclamos un mogollón de ciencia ficción. Si conocéis algunos relatos de Philip K. Dick, o mitos populares como por ejemplo, aquí os hago aquí un buen spoiler, va. ¿Lo veis? Walt Disney congelado. Y bueno, son relatos que están todos englobados al ADN, pero son capítulos que nos cuentan una pequeña historia autoconclusiva, dijéramos, más o menos. Aunque todo el álbum más o menos pende de lo mismo. Habla de la clonación, de lo que es el ADN, más o menos de lo que se sabía de la época. O esto hay que contar que tiene ya eh, la friolera ya de 30 años, por lo menos. De la época de las revistas Creepy y de Two Time, o sea, imaginaos. Y hay cosas que, bueno, en la época se temía la clonación con la oveja Dolly, y había historias así. Y la verdad es que son muy chulas, están muy bien narradas y quizás, bueno, hoy en día quedan un poco descafeinadas porque ya sabemos más sobre la clonación y el ADN, pero están muy bien, ¿eh? Están muy chulas. Tiene su punto grotesco en muchas ocasiones. Además, el dibujo le ayuda mucho y el color es una pasada. Como molan esos toques ocres y eso le da un punto muy chulo. Son dos obras que me encantan. Y dicho esto, el- gracias Marcos Ordóñez por ese canal y por todo lo que ha hecho en la industria, porque él ha trabajado con esta gente, es una persona que está ahí y está por esto y ha sido guionista y también tiene sus cosas, ¿no? Su parte de culpa de que esto haya podido existir en un pasado y bueno, me estoy enrollando mucho. Fernando de Felipe, con esto. Pues ECC ha decidido de traernos de nuevo a este artistazo. Este artistazo. Yo este de Nacido Salvaje, nunca llegué a leérmelo entero, hasta ahora, hasta que lo he tenido recopilado. Pues esto siempre lo he pillado en revistas sueltas, en tomitos así pequeñitos de estos que estaban ahí de recopilatorios pequeños y bueno, es una gozada. Y vemos la evolución, porque este hombre es un artista muy completo. Narrativamente era ¿cómo decirlo? Iba muy a eh, absorbía de mucha gente y de muchas formas de por ahí y luego lo plasmaba a su libre albedrío y creaba maravillas de viñetas, en viñetados y de ahí al color, que la entrevista nos habla un poquito de cómo llega al color él y por qué. Y luego ese se convierte en algo cenital porque el color es algo narrativo también con lo que es sus cómics y sus obras. Y la verdad que Nacido Salvaje quizá es un bitono muy normalito, pero ya en ADN, que es el número 2 de esta colección, ya vamos viendo su trabajo, porque trabaja con diapositivas, hay viñetas que parecen fotorrealismo. Eh, el ADN está, como ves, juega mucho con el color, juega mucho con la composición de páginas, sobre todo. Eh, Narrativamente siempre pues te puede evocar mucho Frank Miller y está mucho ese diseño, ¿no?, de personajes es muy también muy similar al Dark Knight, pero el color y eso nos mueve. Este color eh, está cogido del original y el que está remasterizado no está nada, no es nada dispar de lo que era, ¿eh? Y aquí tenéis, veis, casi fotorrealismo, es que jugaba mucho
con muchos conceptos y los mezclaba, y eso pues era extraño en la época. Bueno, el cómic en sí siempre ha sido extraño para nosotros en este país, pero estas cosas así, que tan grotescas y eso, pues la verdad es que era una gozada. Y sigue siendo una gozada. Esto para mí es una obra de arte. Para mí Fernando de Felipe ha sido uno de los artistas nacionales vivos que están, pero en lo más alto. Yo lo pondría al lado de Frank Miller, en verdad. Pero bueno, yo soy aquí de Crepitus y estamos en el azul, así que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Dicho esto, la verdad es que os enseño los dos volúmenes, aunque tengo los cuatro, ya haré cuando me lea los otros dos o los repase, porque seguramente Show lo tengo leído, porque lo tengo en una versión antigua de Two Time, de estas de revistas que se le caen las hojas y todo, ya de la antigüedad que tienen. Y luego me he cogido la revisión y a lo mejor hago una comparativa, una comparación, ¿vale? Y miramos a ver si cambia mucho el color y todo esto. Dicho esto, gracias, seres, y espero que seáis felices con todo lo que os propongáis.